La noche de ayer, la Policía Nacional ingresó a las instalaciones de la Embajada Mexicana en Ecuador y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glas. Brigitte Mancheno nos tiene los detalles de cómo está el ambiente en los exteriores de la Embajada a esta hora. Hola, Brigitte. Hola Liz, amigos televidentes, 13 horas con 2 minutos y efectivamente aquí en los exteriores de la Embajada Mexicana en Ecuador aún hay un fuerte contingente policial, pero también han venido hasta acá varias personas simpatizantes de la Revolución Ciudadana justamente a expresarse tras la detención de Jorge Glas que ocurrió aquí en la Embajada Mexicana ayer a eso de las 22 horas. Ingresó también contingente policial, militar. Detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glas y fue trasladado hacia la unidad de flagrancia. Allí permaneció toda la madrugada, llegaron familiares, asambleístas, la defensa también de Glas y el día de hoy a las 7:20 de la mañana es que salió desde la unidad de flagrancia con destino al aeropuerto Mariscal Sucre y luego, si producción me ayuda graficando con el comunicado. Listo, el comunicado ya lo pueden observar. El SNAI esta mañana confirmó que Glas iba a ser trasladado al Centro de Privación de Libertad Guayas número 3, en el que mencionaron pues que se le realizará la respectiva valoración médica y también observaciones y será ubicado de conformidad con los criterios de clasificación inicial. Entonces este más o menos es el recorrido que realizó el ex vicepresidente Jorge Glas desde la noche de ayer a las 22 horas específicamente. Llegó aquí la Policía Nacional y retuvieron al ex vicepresidente. Sobre qué ocurrió, sobre este recorrido y la travesía que se vivió desde la noche de ayer, Ismenia Solórzano preparó un reportaje. Veamos. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Cerca de las 10 de la noche de este viernes, equipos tácticos de la Policía Nacional ingresaron por la avenida 6 de diciembre y Naciones Unidas, al norte de Quito, a la Embajada Mexicana, lugar donde permanecía el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas. No pasó mucho tiempo y la puerta del garaje de la sede diplomática se abrió. Fue ahí cuando la tensión de los últimos días sobre el impasse diplomático entre México y Ecuador creció. Estas imágenes dejan ver cómo uniformados fuertemente armados y con vehículos tácticos trasladaron al exfuncionario de Estado a la unidad de flagrancia. Esto ubicado en el centro norte de la capital. Fue en medio de este accionar que el encargado como embajador de México en Ecuador, Roberto Canseco, intentó detener esta diligencia y protagonizó esta escena, enfrentándose a los uniformados. ¡Es un atropello! ¡Es contra la norma! ¡No puede ser! ¡Es una locura! Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. En medio de la incertidumbre y el pasar de los minutos, la expectativa crecía. Ya en las instalaciones de esta dependencia judicial, familiares y allegados de Jorge Glas aguardaban en las afueras para obtener información. Y con ello, decenas de uniformados de la Policía Nacional, así como miembros de las Fuerzas Armadas, custodiando el lugar. Hasta aquí, nadie podía ver al exfuncionario, ni sus abogados, ni sus familiares. Y ese fue el principal reclamo. Desde el momento en que fue apresado, nunca nos dieron información, pero la presión mediática, la presión social del pueblo ecuatoriano ha generado que se nos diga que se encuentra aquí. Mientras esto pasaba, alrededor de la 1 de la mañana de este sábado, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, dijo cortar toda relación diplomática con Ecuador y que tomaran acciones. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Exactamente son las 3:40 de la mañana y hasta esta hora el ex vicepresidente de la República no ha salido de la unidad de flagrancia. Hay vehículos blindados, un fuerte contingente policial y militar y hasta esta hora de la madrugada se desconoce a qué centro carcelario será trasladado el exfuncionario.
El tiempo transcurría y ya cerca de las 4 de la madrugada llegó este convoy de seguridad a los exteriores de Flagrancia, con uniformados del SNAI y con ello aparentemente un funcionario público quien con un pasamontañas cubría su rostro. No dijo nada. ¿Sigue el ex vicepresidente aquí en unidad de Flagrancia? Pero fue alrededor de las 7:30 de la mañana de este sábado que, fuertemente custodiado por uniformados, salió este convoy de la parte trasera de unidad de Flagrancia. Ahí llevaron a Jorge Glas Espinel. ¿A qué cárcel? Al Centro de Privación de Libertad Guayas número 3. Que el exfuncionario tendría que cumplir lo que le resta en el caso Sobornos y Odebrecht, que es un poco más de 2 años. Eso además que en las próximas horas podría conocerse qué pasará con la pena que mantiene pendiente en torno al delito de peculado por el caso Reconstrucción de Manabí. Y bien, ya pudimos escuchar un poco de cómo fue la detención de Jorge Glas aquí en la ciudad de Quito dentro de la embajada mexicana, y también pudimos observar un poco de cómo se dio el movimiento del contingente policial y militar. Recordemos que Jorge Glas salió desde la ciudad de Quito, desde la unidad de Flagrancia, a eso de las 7:20 de la mañana. A las 8 más o menos salió ya del aeropuerto Mariscal Sucre con destino a Guayaquil, y es la información que podemos contarles a esta hora de la tarde. El resguardo militar se mantiene en los exteriores de la embajada mexicana. Justamente pues el gobierno mexicano ha solicitado que se resguarde a los funcionarios de dicho país que aún se mantienen aquí. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde, 13:08. Listo, continúas con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Brigitte. Muchísimas gracias. Y como ya lo hemos venido mostrando mediante un gran contingente policial y militar, Jorge Glas fue trasladado esta mañana a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Nuestra compañera Sofía Weir está en ese lugar y desde ahí nos cuenta más. Hola, Sofía. Liz, buenas tardes, amigos televidentes. Así es, nosotros nos encontramos en las afueras del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, también conocido como Cárcel de Máxima Seguridad La Roca. Aquí aproximadamente a las 10:15 de la mañana llegó el ex vicepresidente Jorge Glas, esto después de haber sido aprehendido la noche de este viernes en la Embajada de México. Él llegó hasta este centro carcelario en un gran operativo policial y militar, donde aproximadamente 20 camionetas y 2 tanques de guerra lo acompañaron y entraron de forma rápida justamente a este centro carcelario. En imágenes pudimos observar cómo el ex vicepresidente estaba esposado y necesitó ayuda militar para poder ser trasladado hasta este centro carcelario. A esta hora de la tarde, amigos, ustedes pueden ver la situación en este centro penitenciario. Ya no hay resguardo policial y militar, además se continúa con una circulación fluida aquí en la avenida Daule. Ustedes pueden ver cómo los carros van y vienen con normalidad. Además, recordemos que la semana pasada a este centro carcelario también llegó Pablo Muentes, Wilmar Terán, y también se encuentra en este centro carcelario el hijo de la vicepresidenta actual, Verónica Abad. Amigos, nosotros nos vamos a quedar en este punto. Todavía no hay información oficial por parte de las autoridades, pero estaremos ampliándoles esta información. Continúen con más noticias en estudio. Gracias, Sofía, por ese reporte desde los exteriores de La Roca en Guayaquil. Tras la captura del ex vicepresidente Jorge Glas, el gobierno ecuatoriano emitió un comunicado asegurando que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes, y asegurando que las embajadas deben servir exclusivamente como espacios para estrechar relaciones entre países. El gobierno ecuatoriano señaló que al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glas y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Y una vez conocida la detención del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, las reacciones internas, así como a nivel internacional, no se hicieron esperar. A continuación, un reporte con estas novedades.
Ni bien se conocía la noticia de que Jorge Glas fue detenido en la embajada mexicana, las opiniones y críticas no se hicieron esperar. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y protagonista de este impasse diplomático, dijo mediante un escrito que este acto se trató de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo que instruyó a la canciller de ese país, emitió un comunicado sobre este hecho autoritario para que proceda de manera inmediata y legal la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno ecuatoriano. A la par, el gobierno nacional también se pronunció, señalando que toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Eso además que aclaran que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición y captura emitida por las autoridades competentes, afirman. Al interior del país, la tónica también marchaba así. Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana, dijo que responsabiliza al gobierno de Daniel Noboa por la vida de Jorge Glas Espinel. Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN y afín al gobierno, en cambio respaldó la decisión de Daniel Noboa. Compartió el comunicado de la presidencia y agregó que Ecuador es un país soberano y que no permitirán que ningún delincuente quede en la impunidad. Así, mientras pasan las horas, no solo funcionarios y políticos nacionales y mexicanos se pronuncian al respecto. El presidente de Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro, también en sus redes sociales dice que su país promoverá acción para que la CIDH expida medidas cautelares en favor de Jorge Glas, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y CELAC deben reunirse de urgencia, afirma, para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un Estado miembro y el Pacto Democrático dentro del continente. Lo cierto es que el mundo ha concentrado la mirada en ambos países, pues figuras internacionales continúan criticando y aprobando esta drástica decisión tomada por el gobierno ecuatoriano y mexicano. Momento de ir a nuestra primera pausa, pero al volver, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá para analizar la irrupción de Ecuador en la embajada mexicana, mientras el país podría afrontar un panorama adverso en cortes internacionales tras lo ocurrido. Con los detalles, regresamos. Es un gran ejecutivo y un exitoso seductor. Siempre hay que conquistar a la de mayor rango. Cometió un grave error. ¡Le robaste a la empresa! ¡Soy inocente! Ahora intentará de todo para salvarse, incluso fingir su muerte. Juan Carlos volverá para limpiar su nombre. El día que una vieja va a sufrir, me convierto en una con falda, maquillaje y tacones. Por ella soy Eva. Estreno, lunes 15 de abril, 10:30 de la mañana. Una parte de mí quiere tener el pelo libre de caspa, pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Hey, ¿y si les digo que ya no tienen que elegir? Ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Argán. Su fórmula deja tu pelo hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado, suave y brillante. Deporte Total presenta Más Fútbol. Estreno, domingo 14 de abril, 7 de la noche, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá para analizar la irrupción de Ecuador en la embajada mexicana. Las autoridades de ese país han adelantado que demandarán a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. El panorama diplomático es adverso, coinciden especialistas. Hasta antes de este viernes por la noche, Ecuador contaba con un argumento sólido. El asilo político que otorgó México al ex vicepresidente Jorge Glas es simplemente improcedente. Especialistas coinciden que con esa premisa en mano, Ecuador podía señalar a México ante la comunidad internacional por hacer mal uso de la Convención de Caracas sobre el asilo. Pero la repentina irrupción de militares y policías en la Embajada de México en Quito para capturar por la fuerza a Glas pateó el tablero diplomático, poniendo las cosas cuesta arriba para Ecuador. No solo que México ha roto unas ya deterioradas relaciones diplomáticas, sino que demandará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Y ahí el país tendría las de perder. En un mundo ideal,
pudiéramos haber ido nosotros a la Corte Internacional de Justicia a presentar estos argumentos. Pero el Ecuador decidió no hacer caso a lo que dice la ley y decidió no iniciar ningún proceso judicial para la defensa de sus intereses. Decidió romper el orden internacional. Básicamente lo que México va a pedir es una reparación y en el cual el Ecuador va a tener que pagar. ¿Y esto vendrá de dónde? Con mucha pena será así, con dinero de los ecuatorianos. La tensión ha ido escalando en las últimas horas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó lo ocurrido, comparándolo con un ataque similar perpetrado contra la OEA en Managua. Insistió que ni en ese caso ni en el de la Embajada Mexicana son admisibles ambigüedades, sino la plena coherencia con el derecho internacional. Internacionalmente el Ecuador queda en una posición muy débil, muy delicada. Olvidémonos del asilo, si quiere, ¿sí? El artículo 22 de la Convención de Viena dice que los locales de las legaciones diplomáticas son inviolables y han penetrado en territorio mexicano, porque la embajada es territorio mexicano. La ruptura de lazos diplomáticos no solo implica la suspensión de diálogos entre países y el retiro de funcionarios, sino que es también una medida que puede provocar afectaciones económicas y sociales, es decir, la dificultad para realizar transacciones comerciales y las complicaciones que se generan para la población migrante de ambos países en cuanto al acceso a servicios migratorios eficientes. La Organización de Estados Americanos adelanta la necesidad de una reunión del Consejo Permanente para abordar el tema y encontrar una solución pacífica a la controversia. Damos paso ahora al análisis precisamente de lo que ha sucedido con esta decisión del gobierno de irrumpir en la Embajada de México en el país, detener a Jorge Glass y trasladarlo a La Roca. Para eso le quiero dar las buenas tardes y la bienvenida al doctor José Chalco, abogado especialista en temas constitucionales, que ya está con nosotros. Doctor, buenas tardes. Bienvenido. ¿Nos escucha bien, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, apreciada Liz. Es un gusto estar con usted en este momento tan delicado y de tanta tensión para el país. No, gracias a usted por darnos estos minutos para analizar la decisión que tomó el Ecuador tras primero decir que no otorgaría ese salvoconducto para que se pueda ejecutar el asilo político que México le dio al ex vicepresidente Jorge Glass y que ha desencadenado pues en lo que ya hemos visto y el mundo pendiente y reaccionando ante eso. ¿En qué pudiera avalar esta decisión el gobierno ecuatoriano? ¿Qué la pudiera sustentar, doctor? Apreciada Liz, lo primero que debemos entender, que debemos comprender los ecuatorianos, es de que este impasse diplomático no lo ha desarrollado, no lo ha generado el Ecuador. Este es un impasse diplomático que surge a raíz de una serie de actos, de una serie de hechos que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo por decisión mexicana. Y permítame exponerle por qué por decisión mexicana. Y es que ha habido una clara obstrucción al sistema judicial ecuatoriano. Una clara obstrucción al sistema judicial ecuatoriano que parte del hecho de que ante la existencia de una sentencia firme, de una sentencia clara con disposición y orden judicial de privar de la libertad al ciudadano Glass, México decidió, México definió que lo coherente y lo pertinente era hacer una suerte de un asilo diplomático. Pero eso es el segundo momento, porque previamente había una lógica de un huésped ilustre en el país mexicano dentro de su embajada, que no era otra cosa más que una lógica de comprender indebidamente las relaciones internacionales y los principios mínimos que deberían comprender a eso. Y eso es obstrucción al Poder Judicial ecuatoriano. Doctor, pero irrumpir de esa manera en la embajada mexicana, ingresar con la fuerza pública, detenerlo, ¿era la única opción que tenía el gobierno ecuatoriano ante ya pues lo conocido como reacción del gobierno mexicano al decir que sí le iban a dar el asilo?
Lo que sucede es que hay que tener claro lo siguiente, apreciada Liz. De conformidad con la Constitución ecuatoriana, en su artículo 425, los tratados internacionales, aquí hay algunos tratados internacionales que están de por medio, como es el Convenio sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1964. Todos ellos establecen de que sí, se puede efectivamente dar un asilo diplomático, pero no por causas que no sean precisamente de persecución política, como es este caso. Este caso hay una decisión penal de tribunales de justicia ordinario penal en donde no hay nada que tratar como asilo. Y en consecuencia, además, apreciada Liz, de conformidad con la opinión consultiva 2518 del año 2018 de la Corte Interamericana, esto es fundamental. El asilo diplomático no es materia de derechos humanos. El asilo diplomático, de conformidad a la Convención de Caracas, no tiene nada que ver con derechos humanos, lo ha dicho la Corte Interamericana. Y en consecuencia opera la jerarquía y supremacía de la Constitución de conformidad con el artículo 425 del Ecuador, de la Constitución ecuatoriana, en donde los tratados internacionales se encuentran en un rango infraconstitucional, por debajo de la Constitución, y lo que corresponde y compete es hacer que se respete el orden constitucional y no esta desnaturalización permanente, sucesiva y simultánea que hemos visto de desnaturalizar al derecho diplomático. A mí me parece que aquí hay que tener claridad. Las relaciones internacionales se basan en un principio de reciprocidad y el principio de actuación soberana unilateral. ¿Cuál es la reciprocidad que nos ha dado México cuando ha obstruido la justicia? No como un asilo, sino como un huésped ilustre en un primer momento dentro de su embajada. Las embajadas no son para eso. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es muy coherente. Las embajadas son para el servicio diplomático, no para el refugio de bandas o de bandidos. Y en esa línea Ecuador tiene que actuar en respeto a su Constitución. ¿A qué Constitución? A la Constitución vigente desde el año 2008. A la Constitución que se aprobó en mayoría por intención precisamente del antiguo gobierno del expresidente Correa. Así que yo sí creo que hay que ser claros y hay que ser serios, Liz. Esto es un impasse de relaciones diplomáticas, pero esto no afecta a comercio en este momento. Esto no afecta a relaciones culturales, académicas. Esto es un impasse diplomático en el ambiente diplomático que tendrá que ser tratado, que tendrá que ser canalizado a través de acciones políticas que permitan rebasar este impasse, pero no más allá. Hay que saberlo circunscribir y no generar un temor indebido en la ciudadanía. Pero entonces, doctor, si el artículo 425 de la Constitución avalaría lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano y si también usted ha dejado ver que México también incurrió en la violación de lo que implica un asilo diplomático a perseguidos políticos, ¿por qué solamente se habla de quizás analizar una sanción al Ecuador? Ya hemos visto que la OEA se reuniría para analizar precisamente esta irrupción de la fuerza pública pues en la embajada mexicana en nuestro país. Pero es que eso es lo que nos quieren hacer creer. Hay que ser serios y hay que defender al Estado. No hay cómo ser cachiporreros de normas, los propios juristas del país. Estamos convocados a defender la institucionalidad, la Constitución del Ecuador y en los organismos internacionales. Si es que hay que sentarse en la OEA, si es que hay que sentarse ante la Comisión de Solución, la Comisión de Conciliación que existe precisamente a raíz de la Corte Internacional, si hay que buscar una solución amistosa, hay que mostrar también lo que ha hecho México con el país. No es que a esto llegamos de la noche a la mañana, por favor. Esto ha sido una serie sucesiva en donde México ha obstruido. México obstruyó la administración de justicia del Estado ecuatoriano. Eso no se puede permitir. Y los tratados internacionales de conformidad con el artículo 425 son infraconstitucionales. Y es deber del Ecuador hacer respetar la Constitución. En estos organismos internacionales
tendremos que justificar las razones de la intervención ecuatoriana, las razones del impasse político que tiene que quedar ahí, que tiene que circunscribirse a eso. Liz, yo no creo que sea tampoco mucha coincidencia o poca de que el gobierno ecuatoriano haya decidido hacer esto en medio de un conflicto armado interno que tiene una suerte de ramas que llegan a políticos, a jueces, que llegan al narcotráfico y que todos los ecuatorianos sabemos el origen de esto. Tampoco creo que sea una simple coincidencia que se lo haya realizado en el último día de vigencia del estado de excepción ecuatoriano. Esto es un acto, creo, soberano del Estado, es un acto debido y hay que defenderlo como es. La OEA y su pronunciamiento no hay que olvidar, ecuatorianos. La OEA es un espacio político, es un espacio de negociación política. No es que la OEA precisamente va a buscar una actuación en estricto sentido jurídica o de conformidad. Y ojo, los estados que se han pronunciado a favor del respetado y hermano Estado mexicano no son todos. Existen otros estados como Reino Unido, Estados Unidos, que han presentado, inclusive Uruguay, Sudamérica, ya su preocupación equilibrada, mesurada, de que el Ecuador ha sido víctima previamente de una serie de actuaciones no coherentes y una desnaturalización, y esto es importante, una desnaturalización de las relaciones diplomáticas y de lo que implica precisamente una residencia, un territorio diplomático en el Estado. Pero, ¿qué debería o qué más debería hacer el gobierno ecuatoriano, considerando que, si bien esto abre este impasse diplomático con México, usted ha mencionado países que ahora han expresado su respaldo al Ecuador, también hay otros que han hecho lo contrario? El caso, por ejemplo, del presidente Gustavo Petro, que en su cuenta de X ya habla de que pedirá a la CIDH medidas cautelares para el ex vicepresidente Jorge Glass, por ejemplo. Vea usted cómo a esto se lo lleva exclusivamente a una circunstancia de ideologías. Los gobernantes, lamentablemente, que en este momento, con mucha celeridad, yo creo que con poca mesura de entender los antecedentes, los hechos que se han suscitado, de conocer el proceso por el cual el ciudadano Glass ha sido sentenciado, procesado por la justicia ecuatoriana, les ha llevado a respuestas ideológicas. Esto no requiere de respuestas ideológicas. Esto requiere una respuesta sensata con el ordenamiento jurídico, rígida con la soberanía y respeto a los estados, con los principios que gobiernan a las relaciones internacionales y, por sobre todo, serios con el país, serios con nuestra Constitución que está vigente. Nos guste o no nos guste, es la Constitución que está vigente. Y los tratados internacionales distintos a derechos humanos, como es el caso, estas relaciones diplomáticas no son derechos humanos. Ya ha explicado, la Corte Interamericana en opinión consultiva lo ha dicho categóricamente, esto no es materia de derechos humanos. En consecuencia, esto no puede rebasar a nuestra Constitución, no puede rebasar a nuestro ordenamiento jurídico y al respeto a las normas del país. Aquí hay un momento protagónico. ¿Hacemos que se respete el Estado y su Constitución? ¿O mañana cualquier embajada o recinto diplomático sirve para desnaturalizar y dar refugios a bandas y a bandidos? Quiero agradecerle, doctor Chalco, que nos haya acompañado esta tarde con el análisis sobre lo que vive el país tras esta decisión del gobierno que está siendo por algunos cuestionada dentro y fuera. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Apreciada Liz, un gusto estar con usted y una buena tarde. Que tenga una buena tarde. 1:30 de la tarde, vamos a continuar con más. Y esta mañana el Movimiento Revolución Ciudadana reaccionó a la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Asambleístas, el alcalde de Quito, la prefecta de Pichincha y la presidenta del movimiento, Luisa González, asistieron a esta rueda de prensa en la que se declararon en oposición al gobierno de Daniel Noboa y anunciaron juicios políticos a los ministros de Gobierno y Seguridad. Ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país, le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República. De sus ministros, entre ellos la canciller, la ministra de Gobierno Mónica Palencia y el ministro de Defensa, a los que les anunciamos como bancada de la Revolución Ciudadana que vamos a iniciar
las diferentes acciones de fiscalización y les vamos a presentar las respectivas solicitudes de juicio político. Hoy nosotros nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su gobierno. El ex vicepresidente Jorge Glas arrastra casos pendientes con la justicia ecuatoriana. Glas tiene 2 sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos, además de una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí. Una vez más, el ex vicepresidente de la República de Rafael Correa y Lenín Moreno vuelve a prisión. Llega el ex vicepresidente Jorge Glas al Centro de Privación Libertad Zonal número 8. Desde la mañana de este sábado 6 de abril es uno más de los internos de la cárcel La Roca. Glas tiene 2 sentencias en firme por corrupción. La primera se dio en 2019. Ahí entonces la justicia lo condenó por asociación ilícita en el caso Odebrecht y fue sentenciado a 6 años de prisión. La segunda por el caso Sobornos 2012-2016. Ahí fue condenado a 8 años de cárcel por cohecho agravado. Pero una jueza de Pichincha acogió el pedido de unificación de pena solicitado por la defensa del ex vicepresidente. Así que Glas debía permanecer en prisión por 8 años. Glas cumplía esa pena en libertad por efectos de unas medidas cautelares otorgadas en el 2022 por el juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo, quien por cierto está procesado y preso por el caso Metástasis relacionado con delincuencia organizada. En diciembre de 2023, la justicia le negó la prelibertad a Glas. Por lo tanto, él debía volver a prisión, pues solamente había cumplido con 5 años y 2 meses de prisión. Además, a inicios de 2024, Glas recibió una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. El ex vicepresidente es investigado por posible peculado por sus intervenciones como ex vicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Un juez dictó prisión preventiva, la cual no pudo ejecutarse porque Glas ya estaba refugiado en la Embajada de México en Quito. El nombre de Jorge Glas también aparece en los casos Metástasis y Purga. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en el cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura. El primer mandatario afirmó que en su gobierno se castigará rotundamente la criminalidad, refiriéndose a la detención de Jorge Glas. David Vizcaíno está en el lugar para contarnos más. Hola David, te escuchamos. Gracias en estudios, compañeros. Muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro en la comunidad San Miguel Bajo, aquí en la parroquia San Pablo del Lago, a las orillas de este lago aquí en la provincia de Imbabura. Esta mañana se realizó la ceremonia ancestral y entrega del bastón de mando de las comunidades y nacionalidades del Ecuador al primer mandatario Daniel Noboa. Los medios de comunicación asistentes estuvimos muy atentos de las declaraciones, sobre todo si se refería al impasse en la Embajada de México en Ecuador. No se refirió directamente, lo que sí dijo algunas apreciaciones a nivel general. Escuchemos. Para alcanzar esta meta debemos respaldar en la consulta popular del 21 de abril a nuestras fuerzas del orden, para que sigan combatiendo con firmeza al crimen organizado, al narcoterrorismo, a la minería ilegal. Premiará siempre y respetará la solidaridad, pero castigará siempre a la criminalidad. Muchas gracias. Después de este evento de la entrega de mando al primer mandatario, él se fue en helicóptero y nos indicaban desde agenda de presidencia que iba a realizar más actividades en la capital de los ecuatorianos. Esa es la información aquí desde las orillas del lago San Pablo en la provincia de Imbabura. Regresamos con ustedes y más información en estudios, compañeros. Muy buenas tardes. Igual para ti, David, muchísimas gracias por ese informe. Con esto volvemos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos para contarles sobre los operativos antiterroristas y contra la extorsión que se han realizado en 5 provincias del país como parte del Plan Fénix en esta última semana. En minutos, los detalles.
Estamos de regreso con más información. Cerca de 50 operativos antiterroristas y contra la extorsión se han llevado a cabo en 5 provincias del país en la última semana. Estos se suman a los resultados del Plan Fénix a pocos días de que ya acabe el estado de excepción en el país. Pichincha, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí fueron las principales localidades donde se logró capturar a objetos de mediano y alto valor durante esta semana. Resultados que reflejan cifras positivas en cuanto a operativos policiales, en el que se alcanza una efectividad e inmediatez de respuesta hacia los secuestros del 91% y con respecto a delitos de extorsión, una efectividad del 62% a nivel nacional según autoridades. Desde el 17 de marzo hasta la fecha, esta rama de la Policía Nacional en estas provincias ha realizado 49 operativos, dando como resultado la aprehensión de 129 individuos y 16 personas liberadas, 15 carros y 21 motos retenidos. Como ejemplo a eso está el megaoperativo ejecutado la madrugada de este viernes en Manta, donde más de 3.000 agentes entre policías y militares colaboraron. Y también el operativo ejecutado tras el asalto de un camión de carga de cacao, en donde al menos 22 supuestos antisociales fueron aprehendidos. Ahí está un tipo de camiseta. Por otro lado, a pocos días que se acabe el estado de excepción, el eje de seguridad del denominado Plan Fénix arroja que desde enero a abril se han realizado 237.357 operativos a nivel del país y existen 18.156 detenidos. 300 son por terrorismo. A más de 2 años de la emisión del decreto 227 que establece la colocación de escáneres en los puertos del país, no todas las terminales portuarias cuentan con estos dispositivos. Esta medida de seguridad fue establecida para evitar la contaminación de productos con droga. Más de 70 toneladas de droga ha incautado la Policía Nacional en lo que va del año. Gran parte del alcaloide fue encontrado en los puertos del país. Aquí uno de los más recientes. 22 de marzo, casi media tonelada de droga fue hallada en un contenedor con productos de exportación en uno de los puertos de Guayaquil. El destino del alcaloide era Bélgica. Para evitar estas contaminaciones, en 2021, el gobierno de Guillermo Lasso emitió el decreto 227 como parte de una política pública de seguridad. La disposición establece la colocación de escáneres en puertos con movimiento de carga contenerizada, medida que 2 años después no se ha cumplido en su totalidad. Actualmente solo 4 de los 6 puertos públicos tienen escáneres: el puerto de Manta, Pozorja y el terminal granelero en Guayaquil. Y aquí el puerto de Contecón cuenta con un total de 3 escáneres, 2 son fijos y 1 es móvil. Son de origen francés y están operativos desde diciembre del 2023. Todos los vehículos que ingresan al área operativa de Contecón en Guayaquil pasan por estos dispositivos. El tiempo de inspección es de 20 segundos por contenedor. Las imágenes detectadas pasan a un centro de monitoreo de la Policía Nacional y una vez que la carga fue inspeccionada, puede ser despachada a su destino. Pero, ¿por qué, si es una disposición presidencial y parte de la lucha contra el narcotráfico, aún no todos los puertos la cumplen? El principal problema que tuvieron al inicio fue el ponerse de acuerdo en el tipo de tecnología a instalar. Segundo punto, usted sabe que el implementar estos sistemas que no son de bajo presupuesto, son un poco complicados para los puertos más pequeños. Otro experto en el tema señala que la implementación de escáneres podría reducir hasta en un 80% la contaminación de contenedores, siempre y cuando sean manejados por personal capacitado y de alta confiabilidad. Ese es uno de los grandes retos de nuestras instituciones. Aunque los escáneres no serían la solución absoluta, ya que la contaminación en territorio marítimo también es frecuente. No hay ningún método que pueda controlar inmensos espacios marítimos si no es con alta tecnología, por vía satélite, drones. Pero lo que sí se ha implementado es un sistema de monitoreo BTS que desde 2023 se encuentra ubicado en los canales del Estero Salado en Guayaquil. Y hay un control en vivo y en directo, se pudiera decir. Este noticiero está a la espera de una entrevista con el Servicio Nacional de Aduana.
Estamos de regreso con más información. La devolución del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad tendrá cambios. La nueva ley de turismo establece que solo las compras de productos en establecimientos autorizados por la Administración Tributaria tendrán devolución del impuesto al valor agregado. Para que se aplique la devolución del IVA, las personas de la tercera edad y con discapacidad tendrán que realizar la compra de bienes y servicios de uso personal únicamente en establecimientos autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Así lo dispone el artículo 16 de la Ley para el Fortalecimiento del Turismo vigente desde el pasado 25 de marzo. Los criterios para la autorización de establecimientos estarán detallados en un reglamento que se tiene previsto esté disponible en mayo. Debería salir en el reglamento aclarándose esto, cómo va a ser el procedimiento. El establecimiento no va a cobrar el IVA, cada establecimiento va a tener que colocar, tal vez en su RUC saldrá establecimiento autorizado para devolución de IVA a adultos mayores. Expertos destacan que esta reforma es un incentivo para la formalización de establecimientos que venden productos de primera necesidad, aunque aseguran que al inicio del proceso existiría una restricción en la devolución del IVA. El beneficio se mantiene, sin embargo, probablemente al desconocer que asisten a su establecimiento o a su supermercado de confianza, al que han venido comprando en los últimos años, no conste o no esté habilitado como establecimiento autorizado, probablemente vaya a haber un pequeño contratiempo en ese sentido. Por eso la importancia de que la Administración Tributaria emita un listado con los establecimientos autorizados, enfatizan los expertos. Los analistas tributarios añaden que los establecimientos que no están regularizados perderían a un grupo de contribuyentes que elegirá locales autorizados que les permitan acceder a la devolución del IVA. Mientras tanto, hasta que no se publique el reglamento, la devolución seguirá realizándose como ahora, mediante dos mecanismos, vía solicitud y automáticamente. Los colegios del régimen Costa Galápagos se alistan para recibir a sus alumnos a menos de 3 semanas para el comienzo de clases. Según el cronograma del Ministerio de Educación, para el 1 de mayo, alumnos de todos los niveles de las instituciones educativas estarán ya en clases. Instituciones educativas de Guayaquil se preparan para el retorno de sus alumnos a las aulas después de 2 meses de vacaciones. Preparando el distributivo de todos los docentes, saber a qué hora les toca, con qué profesor les toca, etcétera, etcétera. Estamos en la última etapa de matriculación ya. Tenemos felizmente una cantidad que se aproxima ya a 1000 alumnos nuevos. Este año las instituciones reforzarán las materias tradicionales, enseñarán acerca de las nuevas tecnologías y se dará especial atención a los valores. Cimiento en varios valores, fortalecimiento, justicia. A tener disciplina, que sean disciplinados. Esté en cualquier lugar, sepa diferenciar lo bueno de lo malo. Así también han fortalecido la seguridad en todas las áreas de las instituciones. Incrementamos el número de cámaras, un gabinete exclusivamente con una persona para que esté monitoreando. Ya no es el acceso libre a nuestra institución. Es el acceso mediante una identificación. También personal con chalecos reflectivos que puedan fácilmente identificar si existe algún extraño en la institución. El Ministerio de Educación ha compartido el cronograma de ingreso a clases para las instituciones educativas fiscales. Los alumnos de bachillerato ingresarán el 29 de abril, mientras que los alumnos de EGB superior y preparatoria lo harán el 30 de abril. Y los estudiantes de EGB media y EGB elemental lo harán el 1 de mayo. Y así como se activan las instituciones educativas para el regreso a clases, también quienes se dedican a la venta de útiles escolares. Juego de mochilas de 3 piezas, lo tengo con ruedas, sin ruedas, también accesorios que le pueden servir. Estamos alistando todo, como siempre, dando los buen precios económicos. Las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares podrán armar sus propios cronogramas escolares siempre y cuando se cumpla con los 200 días laborales correspondientes al año lectivo y demás aspectos establecidos en la ley.
En el sur del Ecuador, en la provincia de El Oro, se encuentra el cantón Zaruma. Este lugar ofrece a los visitantes desde una gastronomía exquisita hasta sitios turísticos increíbles. El cantón Zaruma en la provincia de El Oro está envuelta por un paisaje de montañas, casas coloniales, gastronomía y mucho más. Decidimos ponernos en los zapatos de un turista para conocer más de esta ciudad y arrancamos por la gastronomía, conociendo el famoso tigrillo de Zaruma, que desde que llegamos nos mencionaron que es un plato típico que sí o sí tenemos que probar. El tigrillo es nuestro plato típico, es de nuestras abuelitas. Ellas son los que lo inventaron. Se necesitan sus ingredientes como es el verde, el queso y los huevos. O sea, no es mucho. Y sal y esas cositas que es a su gusto. El tigrillo no puede faltar a la taza de café. Es el complemento del tigrillo. Turista que vino a Zaruma y no probó el tigrillo, no conoció Zaruma. Dígame la verdad, ¿cuántos tigrillos usted se come? Uy, muchos. Siguiendo nuestro recorrido llegamos a la mina turística El Sexmo, ubicado a 15 minutos desde el centro de Zaruma. Esta mina fue una de las primeras donde cientos de obreros trabajaban en ella, pero hace varios años dejó de funcionar y se convirtió en un atractivo turístico, invitando a las personas a que puedan entrar y recorrer una mina real con un guía en el sitio. La única mina que está habilitada para turismo, ¿no? Y sobre todo por la historia que tiene la mina, que es una mina muy antigua, que data del siglo XVI, estamos hablando que tiene 500 años de antigüedad. Tener la sensación de estar bajo tierra, siempre los turistas se van muy impresionados. Siempre dicen, me conversaron de las minas, pero lo que yo quería es estar dentro de una mina, ¿no? Otro de los lugares donde cientos de turistas nacionales y extranjeros lo visitan es el Santuario de la Virgen del Carmen. Esta iglesia fue construida gracias a los mineros, ganaderos, agricultores y la comunidad entera que aportaron económicamente entre los años 1912 hasta 1930 para construir esta iglesia que se encuentra en el centro de Zaruma. La calidez de su gente es parte de la esencia de Zaruma, acompañado de un viaje colonial por algunas de sus calles, ofreciendo a las personas que lo visitan una estadía inolvidable para compartir entre familia y amigos.